¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast donde tratamos la manera de responderles algunas preguntas que tal vez ustedes no hacen, pero sabemos que las quieren hacer. Así que hoy estoy una vez más aquí con mi gran amigo y compañero de trabajo dice mi compañero de guerra en lo espiritual. Estoy aquí con Alex. Aleluya. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy bien. Mi estimado amigo Edward, bendecido de estar aquí otro lunes más de podcast, mi pasión podcast. Para mí es un privilegio ser parte de este movimiento que se está haciendo, ¿no? Este, y, y fíjate, tienes razón, ¿no? O sea, aquí se hacen preguntas que sabemos que las tienen, pero no las hacen porque tienen Sí. miedo. O sea, aquí no hay miedo. Sí, y estamos aquí para hablar de unos temas muy interesantes, pero antes de empezar quisiera preguntar a Alex, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo ha estado tu fin de semana, tu lunes? Ya que estamos lunes hoy, ¿cómo estuvo hoy? ¿Todo tranquilo? Pues ahora sí, como que dicen, bendecido, prosperado y en Y en victoria. Victoria. Sí, así. Ok. No, estuvo bien. El trabajo, me tocó trabajar muy lejos, pero no, bien, bien, bien. Ok. Y ustedes en casita, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien, que estén bendecidos, prosperados y en victoria, como Aleluya. decían, como decían nuestros ancestros cristianos. Sí, no, y ese es algo que yo me lo Eso. tuve que aprender porque lo escuchaba todos los días. Cada vez que había un servicio, ¿cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado en victoria. Y me decían, cuando te pregunten cómo estás, tu contestación debe ser Bendecido. así: bendecido, prosperado y en victoria. Ajá. Sí, eso se da mucho en las iglesias, las pentecostales de antes, ¿no? Como muchos dicen la iglesia primitiva y todo eso. O sea, ya me imagino un monito ahí. La iglesia primitiva ahí cuando salían los dinosaurios, ¿verdad? Eh, Entonces, nada, esperemos que estén bendecidos, prosperados y en victoria. Hoy vamos a tener un podcast muy bonito donde vamos a estar hablando de algunos temas bien interesantes, donde creo que vamos a salir muy, de cierta manera, motivados, con la fe hasta aquí arriba. Entonces, quisiera empezar con Alex. Alex, ¿traes algún tema? Yo sé que trae temas, ¿verdad? Pero Bien eh, buenos. un... Fíjate, ahorita que hablaste de la fe, Dime. es un tema que, ¿verdad? De entre muchos, ¿no? Pero de la fe, ¿no? Ese es uno de los temas que debemos de tener en cuenta y revisar, ¿no? Cómo está nuestra fe, ¿no? Este, en dónde está posicionada nuestra fe. Ahora, este, yo quisiera igual, que ahí todos los que nos estén viendo nos den su comentario, su punto de vista en cuanto a qué es la fe. Este, y no necesariamente la fe hablando de creer en Dios, ¿ah? O sea, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, Edward, pero la fe, hay gente que tiene la fe en otro santo, tiene la Sí. fe, o sea, hay muchas Eh, personas que tienen fe en algo, ¿no? sí. Entonces, no necesariamente fe en Dios, pero yo estoy hablando de la fe en creer lo que Dios te ha depositado, ¿no? O sea, tener la fe en lo que Dios te ha, en la posición que Dios te ha puesto, ¿no? Tener fe en eso, o sea, tener una identidad, o sea, Ok. ¿dónde está puesta tu identidad? ¿Dónde está tu fe? Entonces, no sé si quieres tú comentar algo antes de que La, se desarrolle esto. Sí, creo que la fe es bastante importante que nosotros estemos bien seguros de nuestra fe porque a veces hay personas que nos preguntan como malintencional, con una mala intención de cuestionarnos con preguntas. Incluso yo me he cuestionado como, oye, mira, te voy a hacer, desde que estamos como, voy a esto, lo que te voy a decir va al tema. Pero a veces yo digo, y si no estamos como en lo cierto, si lo que, sino que lo que estamos viviendo no es lo correcto y lo que digamos, para nosotros es malo, tal vez es lo bueno y nosotros estamos en lo malo. Entonces, es como, no estoy cuestionando mi fe, pero son preguntas que tal vez si yo no estuviera como bien puesto en mi fe de decir, yo creo que Dios es Dios y que Él nos creó, etcétera. Son preguntas que me harían como dudar de mi fe y no estoy dudando, sino que son preguntas que digo, tal vez será cierto esto o lo otro. Entonces, nada, pues yo creo que hay que estar bien parados en nuestra fe, bien cimentado, ya sea si crees en el espíritu o si crees en otras cosas, porque yo soy de la idea de que
cómo yo quiero cambiar voy a decir, a un católico. Ellos no me van a poder cambiar a mí porque yo sé que yo creo que soy cristiano, cristiano evangélico. Entonces, ¿cómo voy a querer yo cambiarlos a ellos si ellos van a querer lo mismo que yo quiero, ¿no? Yo les voy a decir, no, ustedes están en lo que no está bien, por así decirlo. Yo sé que cada quien tiene su fe. Entonces yo les voy a decir, no, ustedes están mal. Pero yo no los voy a poder cambiar a ellos, ni ellos a mí, porque yo estoy en mi fe. Entonces creo que cada quien tiene un punto diferente de su fe, que, no sé, la fe. Creo que todo va englobado y todo va dirigido a Jesús, a Cristo. Entonces, pero hay diferentes fe, ¿no? Bueno, pero fíjate, ahí tú estás hablando vuelvo a lo mismo, o sea, la fe, o sea, en quién tú crees, ¿no? Obviamente que si hablamos de diferentes tipos de religiones, todos están, como tú dijiste, ¿verdad? Todos llevan a Jesús, ¿no? Sí. Entonces, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Cual sea la iglesia, ¿no? O la doctrina, pero todos hablan de Jesús, todos hablan de Jehová, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pero como decía, o sea, la fe en lo que haces, en tu postura, ¿no? O sea, con qué fe accionas, ¿no? Entonces, como te decía hace ratito, Edward, yo me recordaba, o sea, hablando de este tema, yo me recordaba o sea, en un estudio que estuvimos haciendo, hablábamos de esto, ¿no? O sea, la fe y la persona que empezó esto, no estoy hablando de la fe en Dios, sino la fe en acciones, ¿no? Okay. Entonces, nos basamos en un versículo, y ahorita se lo voy a dar, aquí lo tengo. Apunten ahí los versículos en casa. Sí, para que... Ahora, que el versículo es en San Mateo 17, del 14 al 20, ¿verdad? Okay. Donde dice Jesús sana a un muchachito lunático, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿a dónde vas? Bueno, para allá voy. Okay. En el versículo 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchos en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces, ahí paramos. Entonces, ahí discutimos que las personas que estudian, teólogos y todo eso que estudian esto, ¿no? Decían que ellos se esforzaron mucho en suplir la necesidad que venía el padre, ¿no? O sea, el padre venía con una necesidad, ¿no? Cuando pasó esto no estaba Jesús, pero estaban sus discípulos. Sí. Entonces sus discípulos, ¿verdad? Se esforzaron mucho en suplir la necesidad, pero no pudieron con la necesidad que tenía este padre. Okay. Entonces, estuvimos todos discutiendo en el de que, oye, o sea, le echaron muchas ganas, diciéndolo así, le echaron muchas ganas en decir, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a hacer esto, ¿verdad? En lo que tenían que hacer, pero no pudieron. Y aquí lo dicen, vine a tus discípulos, pero no pudieron. O sea, no pudieron suplir la necesidad del Padre. Entonces, más adelante dice, respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula. Dice, y perversa. Eso está muy fuerte, ¿no? O sea, generación incrédula. ¿Qué significa eso? Si yo te digo que no cree, sí. Y pues, ¿me entiendes? O sea, ahí va la fe. Y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, está fuerte, se le está hablando a los discípulos, ¿no? Nos está hablando a nosotros, a ti, a mí, nosotros, ¿verdad? Porque... Como la congregación, ¿eh? Exacto, o sea, nosotros tenemos una función. Entonces, cuando alguien viene a la iglesia, viene buscando un líder, ¿no? O sea, viene buscando de guianza, viene buscando de refugio. Entonces, estamos nosotros ahí. Desde la persona que ministra en la alabanza, desde la persona que predica, desde la persona que enseña, o sea, ¿qué tenemos que dar? ¿Qué tenemos? Lo que Dios nos ha depositado a nosotros. O sea, creemos en lo que Dios nos ha depositado a nosotros para suplir la necesidad del que viene. Porque de esa manera es que Dios ahorita hace milagros, o Dios se acerca a la gente a través del pueblo, o sea, a través de nosotros, ¿no? Sí. Con lo que Dios nos ha dado, con los dones, con el ministerio, ¿no? Para así de esa forma la gente conoce de Jesús. Okay. Entonces, pero fíjense lo que dice en el 17, dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo está con vosotros? Dice, ¿hasta cuándo es soportar? Dice, traédmelo acá.
Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? O sea, le dijeron a Jesús, ¿qué onda? O sea, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué dice Jesús? Hombres. A ver, ¿dónde está? No que me quiero pensar. Dice, me perdí. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ya, en otras versiones creo que dice hombres de poca fe, ¿no? Que Pero fíjate, no dice, ¿verdad? Por vuestro poco esfuerzo. O porque no trabajaron por su santidad, mucho. digamos. O por su santidad, no. O sea, dice por su fe. Tu poca fe. Ok. O sea, estas personas tenían la intención, conocían lo que Jesús hacía, tenían ahora sí que las herramientas, pero no tenían fe. Porque no les dijo, es que no oraron bien. O no dijo, no pudieron suplir la necesidad del Padre porque no tenían las herramientas. No, por vuestra poca fe. O sea, no tenían fe. Entonces... Tenían poca. Tenían poca, ¿verdad? Entonces dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de una mostaza, ya lo saben, ¿verdad? Todo el mundo, dirías a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, lo mismo, los discípulos no pudieron suplir la necesidad. ¿Cuántos de nosotros vamos con una necesidad? Porque tú tienes una necesidad, ¿no? Yo tengo una necesidad, todos tenemos una necesidad. El hecho de que nosotros estamos hablando como músicos, ¿no? Estamos en una plataforma no significa que no tenemos necesidad. Todos tenemos necesidades diferentes, unos que otros, así. Pero ahorita que hablabas de la fe, reforzar nuestra fe, ¿no? Al principio, por eso, ¿verdad? El tema y todo me recordó y todo eso. El siempre acordarnos de creer y tener fe en lo que Dios nos ha dejado, lo que Dios nos ha... Si yo te pregunto, Eduardo, ¿qué te ha depositado? ¿Cuál es tu don? Ahora, ¿y de dónde vienen los dones? Ya, eso es un don. Fíjate, yo escuchaba una prédica en mi iglesia que decía cuáles son tus dones y habilidades, porque no es lo mismo. Entonces, creo que hay que definir como bien, para las personas que no saben como qué es un don y qué es una habilidad, porque es como la diferencia, porque otros dicen, pues yo tengo el don de hablar con la gente, o yo tengo el don de socializar y hacer amigos. Entonces, es como que yo te puedo decir ahorita, pues tengo el don, y la gente se lo va a creer, pero la gente se lo cree. A veces tenemos esa como falta de información de decir, qué es un don. Entonces, ¿cómo podrías definir un don? O sea, están los dones del espíritu y todo eso. Están los atributos del espíritu. Y entonces, ¿cómo ya podrías definir bien un don? teológicos de aquí. Es que son cosas que creo que muchos, o sea, yo tengo la duda tengo varias dudas y tal vez las personas también tienen esa duda de que, o no tienen bien claro que un don tal vez no es barrer. Yo tengo el don de barrera, dicen uno. Yo barro mejor que el otro, entonces es como que no es un don, es una habilidad que tenés. Entonces, creo que hay que encontrar esa diferencia que va con tu fe. O sea, si crees que tenés ese don, porque también creo que es como bien importante decir, ya hablando como espiritualmente, tengo tal don, pero si yo no tengo fe y no lo ejerzo, entonces como que de por gusto es como los talentos, ¿no? O sea, si yo no voy a hacer nada con este don, entonces como, ¿para qué lo tengo? Pero, ¿y cómo activo este don? Con la fe. O sea, si yo tengo fe de que con este don voy a llevar a personas a Cristo y voy a hacer algo bueno para la iglesia, entonces creo que va muy de la mano con la fe, con lo que estás hablando. Sí, pues, o igual obrando, ¿no? O sea, lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Tienes que, pues, trabajarlo, ¿no? Obrar, ¿no? O sea, trabajarlo. Pero... También está otro versículo que dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, no puedes simplemente obrar sin tener fe, porque pues es muerta. Entonces, ¿qué es lo que siempre tienes que tener por primero? O sea, tener fe en lo que... Imagínate, viene esta persona... Yo me imagino, ¿no? Viene esta persona con el papá con una necesidad. Y yo, sí, ahorita te lo curamos. Pero pues, ¿cuántas veces nos topamos como... No creo que no creo, no tiene esperanza. Brother, sonta tu fe. O sea, úsala. Es como cuando yo
Yo trato de conquistar a la idónea, o sea, a veces no tengo fe. Es que no tienes el don, no man. Yo te tengo- puedo enseñar unos tips, ¿no? Cómo hablarle a la mujer. Los que estudiaron conmigo saben que yo era el mero mero, pero ese no es el tema. Entonces, ya, la fe, ¿no? Activar con Haces falta de fe, pídela. piel, Ah. sí. O sea, porque no es como que, oh, no tengo fe, ya se me acabó. No, o sea, trabaja por ella, pídela. Sí, sí, o sea, eh, yo te decía hace rato, o sea, qué importante es volver otra vez o sea, atrás. O sea, bueno, en el término de lo que has aprendido, ¿no? O sea, Sí. porque a veces escuchas una prédica o lees algo y, sí te bendice y luego sigues tu vida cotidiana, como te decía, ¿verdad? Y se te olvida, ¿no? Lo que sentiste, por ejemplo, hablando como el primer amor. Hay que acordarnos de qué fue lo que nos impulsó a seguir a Cristo, ¿no? Entonces, a veces del vida diaria se te olvida, ¿no? Y ahora lo voy a comparar como con el estudio, ¿no? O sea, Sí. nosotros como músicos sabemos, ¿verdad? La teoría, esto que lo otro, los acordes, pero tienes que practicar, ¿no? No Sí. puedes dejarlo. Es que Ahí. ya lo vi, ya me lo aprendí. Y No los va- apuntes. Espérate, no va a faltar aquel que diga, lo que bien se aprende no se olvida. Brother, o sea. Ya, y siempre está esa persona, pero también los apuntes creo que son muy importantes Exacto. en nuestra vida cotidiana, o sea, porque, sí, como estás diciendo, el tema del estudio, ¿no? Si yo no apunto, o sea, yo no voy si a mí se me olvida cómo se forman a una escala mayor, pero yo tengo apuntado, entonces voy a recorrer a mis apuntes, es igual en la iglesia. Si yo sé que hay un tema, tal vez todos los temas que se aplican en la iglesia, no todos nos van a llamar la atención, aunque todos nos ayudan, pero hay preferencias por algunos temas, entonces yo creo que los apuntes son muy buenos. Alex tiene estos temas, trajo estos temas porque en algún lado lo encontró apuntado y dijo, esto me va a servir hoy. Sí. Y esto me va a servir no solo hoy, sino que para toda la vida. Entonces, cuando vean a sus iglesias, la enseñanza de hoy es apunten. Así que nos vemos la próxima semana. Y fíjate, ahora que dices eso de apuntar, o sea, de eso se trata. Es por eso Sí. que yo, lo que dijiste ahorita que me recordó, que me lo encontré anotado y todo eso, sí, y la cosa es de que lo traje a porque era un punto muy bueno, el discutir, el debatir, el decir, ¿verdad? No pelear, sino diferentes puntos de vista. Sí. Entonces, es bueno, pero cuando hay una madurez, ¿no? Porque Ok. cuando Ya cuando acabas de entrar, es como que ¿qué estoy haciendo aquí? Ya, cuando estás en la iglesia, pero sigue, bro, perdón por interrumpir. No, está bien, se me fue la idea, bro. No, pero, o sea, en ese entonces nosotros estábamos reunidos, juntos, unánimes, ¿verdad? Sí, Estamos en en Pentecostés, unidad. en unidad, ¿no? Entonces, estos temas, era como que nosotros hablando de la Biblia, y desarrollando, investigando y desglosando, o sea, porque hay una necesidad en la iglesia de desglosar lo que uno lee Sí, o de lo que uno, o sea, ser curiosos, o sea, no cambiar lo que dice la Biblia, creo que está pero ahí empapado. está el contexto, el empezar a usar esas herramientas, la hermenéutica, la homilética y todo eso, es algo muy bonito. Y Ahora, las diferentes versiones, lo que practicabas, exacto. decía. Porque a veces solo decimos, es que en la Reina Valera dice esto y esto es. Y lo que me llamaba la atención que Alex al principio, estábamos hablando antes del podcast, que me estaba compartiendo alguna cita bíblica y decía, es que en otra versión, por eso muchas iglesias dicen, es que esto así es, porque lo leen como en diferentes versiones. Y por eso es que a veces las iglesias tienen su diferente doctrina, aunque va siendo casi la misma, pero digamos, con otras palabras, porque la versión de tu Biblia va a cambiar. Entonces es bueno como tener estas herramientas de varias versiones de la Biblia, tus diccionarios, aunque tal vez esto ya es como para personas que ya están como más entrando, pero cuando ya están más dentro de la iglesia, ¿no? Si uno acaba de entrar, es como vas poco a poco, ¿no? Cuando en tu estudio primero te enseñan a sumar, después a restar, después a multiplicar, a dividir, hasta que haces fracciones y haces un montón de cosas. Entonces sí, es bueno tener todas estas herramientas. Sí. Entonces, ¿qué más de la fe, bro? Bueno, fíjate, en otro versículo, fíjate, hablando de desglosar, decir, fíjate, en otro versículo, siguiendo hablando del mismo tema, no saliéndome De la fe.
la fe o del ejemplo con el que estuvimos desglosando todo esto, en Marcos 9, 23. Okay. Marcos 9, 23, ¿verdad? Es otra, no es otra versión, pero o sea, de Mateo, Marcos, o sea, otro punto habla de de lo vista. mismo, pero hay más cosas, o sea, hay Okay. más jugo, ¿verdad? Más carnita. Sí, más carnita. Que le dice en Marcos 9, 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Okay. O sea, si los discípulos hubieran creído lo que estaban haciendo, Hubiera sido posible. hubieran podido suplir la necesidad del Padre. Okay. O sea, del papá con este muchachito, ¿no? Sí. Entonces, él dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. El 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Oye, a ver ahí los que están ahí viendo si pueden ayudar. O sea, creo, pero ayúdame mi incredulidad. ¿Cómo puedes? Te hago la pregunta, o sea, ¿qué puedes decir en cuanto a este pasaje? Desde mi punto de vista, no soy teólogo, así que lo que entiendo es como, mira, te lo pongo como ejemplo, es como, yo ya sé sumar, pero ayúdame a hacer sumas más grandes. ¿Me entiendes? Creo que va algo así, Sí. porque es como, yo creo, pero me falta creer, o sea, creo que existe eso, creo que hay algo aquí, pero soy incrédulo de que lo puedo hacer, o que soy incrédulo de que esto es 100%, ¿me entiendes? Creo que lo tomo así. Creo que el ejemplo más fácil es de la suma, ¿no? O sea, ya sé sumar, pero ayúdame a sumar. Te salió más bonito eso, ¿eh? Es como, ayúdame a sumar más grande. O sea, ya sé sumar 2 dígitos, ahora ayúdame a sumar 6 dígitos. Entonces creo que eso es el... Creo, pero ayúdame en la incredulidad. O como sacar el mismo número sumando, pero ahora ayúdame a sacar ese mismo número, pero multiplicando, Multiplicándole, ya. Y así. Entonces, fíjate. Ya más adelante, en el 29, la Biblia dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, primero estamos hablando de la fe. De la fe sin obras es muerta. Ajá. Pero aquí está diciendo que o sea, en cuanto a ese punto, lo que estaba pasando, que que si no es con ayuno o oración, ese género no sale. Pero igual, y si lo hacen no creyendo, no teniendo fe, Tampoco. igual, o sea, estás frito, brother. Entonces, es un punto muy importante que debemos todos de considerar y decir, ¿sabes qué? ¿En dónde estoy parado? ¿Creo o no creo? O sea, creo, pero ayúdame mi credibilidad, ¿no? Entonces, porque los discípulos pudieron haberse esforzado mucho, pero muchas veces el mucho esfuerzo no te da resultados. O no funciona. No que no sirva, pero no, el mucho esfuerzo no te garantiza un resultado si no tienes fe. Ya, y es como, o sea, lo comparo tal vez a... ¿En qué está fundada tu fe? Nos comenta Alicia Salinas. Ya, y es lo que hablamos. Mi jefita. La mamá de Alex. Le mandamos un gran abrazo, que siempre está en todos los podcasts y le agradecemos bastante. Le vamos a mandar una playera de Mi Pasión Worship. Sí, una playera y una gorra. Destacado. Así que si quieren playeras o gorras gratis, pues compartan todos los podcasts y compartan y publiquen en todas sus redes sociales. Entonces, a lo que voy con esto, lo que decías, de que no, el esfuerzo es como sin Jesús, sin Dios no podemos hacer nada, como dice la Biblia, ¿no? O sea, si lo hacemos con nuestras fuerzas es como bien hasta cierto punto imposible, porque estamos como tratando la manera de luchar nosotros, de decir, pues yo voy a orar y lo hacemos en nuestras propias fuerzas y queremos activar nuestra fe con nuestros recursos, pero al final tenemos que recurrir a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, para que ese esfuerzo como no sea en vano y sea más fructífero, que podamos dar frutos con eso. Así es, mi estimado amigo. Pero, oye, yo hablé mucho, brother. No, ahora sí. A ver qué traes. No, es que este tema de la fe lo podemos seguir desarrollando y así, pero queremos ver al público ahí. Mira, Alicia Salinas, mi jefita, dice, con ayuno, ración, me imagino que quiso decir con ayuno y oración, dice, derribas fortalezas. Que
que está bien. O sea, el ayuno y la oración es importante. Para empezar, porque fortalece nuestra fe. Sí. O sea, lo que creemos. Y fíjate que el ayuno... Mira, yo platicaba esto con mi mamá. Y mi mamá está aquí también viendo. Yo platicaba de que el ayuno no es solo de comida. Uf, brother. Brother, te voy a dar un versículo que estuve mirando y... Pero dale. Mira, porque desde la perspectiva, si lo puedes ver, la comida, el ayuno lo hicieron de la comida. Y o sea, no estoy diciendo como que no hagan ayuno de comida, no, sino que a veces las cosas se nos vuelven como... El ayuno es para que dejas algunas cosas como sustentables que te sustentan en la vida. Para que adelgaces. Ya, para eso vayan al gimnasio. Entonces, puedes ayunar, por ejemplo, con el teléfono. Puedes ayunar del teléfono. A veces nos volvemos bien adictos a las redes sociales y a cosas que tal vez ahora, antes decían, no, es que antes podíamos vivir sin el teléfono, pues porque no existía el teléfono. Entonces Sí, ahora cierto. es como que, bro, yo a veces no puedo estar sin ver Facebook, sin ver Instagram, sin ver las redes sociales, porque ya es como que algo que de cierta manera he adoptado a mi vida, que yo necesito como para primero estar actualizado y ver memes y etcétera. Pero yo puedo ayunar en eso porque a veces las redes sociales y todo eso, si yo no tengo un autocontrol, me están distanciando de una relación con Dios. Entonces, el ayuno creo que es eso, ¿no? Primero de cierta manera, para acercarte más a Dios, para buscar más de Él, y como dices, para activar la fe, ¿no? Con ayuno y oración. Entonces, si yo estoy adicto a mis redes sociales y estoy distanciándome de Dios porque yo no tengo autocontrol, entonces yo puedo hacer un ayuno de mi teléfono por, qué sé yo, una semana, de solo contestar mensajes. Brother, para muchos decir es más fácil el ayuno de comida. Ya, entonces es lo que te digo, bro. El ayuno de cierta manera te tiene que, digamos, parafraseando, te tiene que doler, porque es algo a lo que estás muriendo. ¿Me entiendes? ¿Qué Fíjate. opinas, Tita? Tita está detrás de cámaras. Oh, sí, Tita está detrás de cámara ahí. No les digo lo que está haciendo porque luego... Dice, ¿quieres leer el comentario? Dice, el teléfono, dicen ciertas personas, es mi herramienta de trabajo. Bueno, o sea, O sea, eso es también comprendible. Yo el teléfono lo uso también como herramienta de trabajo porque... es que ahí lo buscan al Edward, dame clases. No, es que primero doy clases, segundo también hago mucho trabajo para iglesias, o sea, como para 1000 iglesias. Pero ¿Para las iglesias o para Dios, brother, trabajas? para las iglesias, porque para Dios es gratis, ¿no? Para las iglesias no. Ya lo dieron, ¿eh? O sea, Dios está dando... Edward está dando clases para Dios, son gratis para ustedes. No, hombre. Entonces, a veces yo tengo que andar haciendo como ediciones, ¿no? En el teléfono, en la computadora. Entonces sí, es como a veces depende mi trabajo de eso. Aunque hay veces que en el tiempo libre que yo tengo, en vez de orar, me pongo a ver Facebook, me pongo a ver Instagram. Entonces como que no estoy acercándome a Dios. Jugar Warzone. Jugar a Carlos Duque. A Carlos Duque. Entonces, ya, pero podemos ayunar. Yo, por ejemplo, yo podría ayunar de mi teléfono, de redes sociales más que todo, porque es como una adicción de que ni estoy hablando con nadie, pero la gana de estar ahí como, ya es como psicológico de estar como que viendo, ay, tengo que ver las redes sociales y tengo que ver esto, y todo el día estoy pensando. Pero fíjate, no falta una persona, ¿verdad? Un hermano, una hermana que diga, pero es que ese no es ayuno porque si es algo que tú puedes hacer fácil, no, es algo difícil. Es que a mí me costaría, bro. A mí me costaría hacer un ayuno de teléfono, créeme. Y lo voy a hacer para que vean que soy fuerte. Pero sí, es algo muy difícil para algunas personas. Oye, pero, mira, ¿cuál es el ayuno verdadero en sí? Para mí, en lo personal, es el que te va a ayudar a acercarte a Dios. Para mí, por ejemplo, si yo ayuno en mi teléfono, porque la comida, o sea, sí, yo también he hecho ayuno de comida y está bien. Creo que es como lo que, digamos, Jesús enseñó, ¿no? Jesús hizo el ayuno. Entonces, creo que el ayuno es para que te acerques más a Dios. Porque el ayuno no es para pedir cosas, para mí. Yo no voy a ayunar para que Dios me dé una casa o para que Dios me sane a tal persona. Ahora, ojo.
O sea, sí Porque podemos. no está diciendo porque imagínate las personas que ayunaron por una casa decir, pues No, ¿para o qué? sea, yo estoy diciendo para mí, sí podemos, pero no es como lo primordial, no es como mi meta para... Sí, claro. En lo personal no es mi meta ayunar para... Es un ayuno prioridades. personal, Ya. entonces, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso que cada ayuno que te beneficie a tu cuerpo, a tu vida espiritual, el que sea, es bueno. Por ejemplo, hablando de la comida, porque creo que le decía a Tita, oye, si yo te digo en cuanto al ayuno, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? El dejar de comer, que es lo más común, Sí. ¿verdad? Entonces, hablando de la comida, ¿qué beneficios tienes aparte Bastantes. o sea, para empezar, si una persona sufre de colesterol, de alta presión, de diabetes y todo eso, el comer sanamente o el ayunar y todo eso te va a ayudar en tu sistema digestivo, en tu sistema inmunológico, ¿no? Porque pues vas a comer puras Titas cosas doctor, healthy. que nos diga. ¿Eh? Titas doctor. Ah, que sí, nos es cierto. ¿Qué nos recomiendas con alimentos? No, pero, o sea, son beneficios que aparte de beneficios espirituales, como de ayunas porque quieres tener esa relación con Dios, pero te ayuda físicamente en tu cuerpo. O sea, ¿qué ejemplo podemos dar? El de Daniel, ¿no? Sí. O sea, Que muchas personas propuso en su hacen corazón. el ayuno de Daniel. Muchas personas que lo pueden hacer, muchas personas que no. Y las personas que no pueden hacer el ayuno de Daniel no se sientan mal. Que yo me he topado con personas que, ay, me siento mal porque no pude cumplir con el ayuno, que esto, que el otro. Oye, pero tampoco no se trata de martirizarte, o sea no es un sacrificio. Acuérdense que el sacrificio perfecto y el último fue el de Jesús. Amén. No sé si ahí pueden ahí decir, ahí quién dice amén. ¿Quién dice amén ahí? Cáganle con las ofrendas. No, pero, Diezmos. o sea, hacer un sacrificio así, o sea, el único que hizo ese sacrificio ya lo hizo, ya pagó por nuestras enfermedades, por nuestras culpas, por todo. No tenemos que sacrificarnos de esa manera. Hay gente que se desmaya porque no come lo que tiene que comer. Sí. De hecho, médicamente tienes que ir a un doctor para que te diga, o sea, no puedes decir, hoy ya no voy a comer. Tienes que... Ya. Y cuando dejas de comer como por ciertos días, terminas tu ayuno y no puedes empezar a comerte 2 hamburguesas. Oye, No, hay que ir despacio porque es como es algo que es un proceso. te atragantas ahí Ya, es como de que, Olive Garden. ya terminé el ayuno de 39 días y se come 2 Y en 2 hamburguesas ahí. Entonces es como, aparte te hace mal, o sea, de comer de una vez es malo. Otra vez ahí mi jefita dice, pero Dios no pide sacrificios, pide obediencia. Dice, para seguir con este tema, ya que nos brincamos de la fe al ayuno, fíjense, en la fe al ayuno, en Isaías 58 yo estaba mirando esto y dice, fíjense, y dice, el ayuno, el verdadero ayuno, es como tiene como título dice en el 58, 1 hasta donde termine, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dice, que es una pregunta. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimes a todos vuestros trabajadores. Más adelante dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, porque vuestra voz sea oída en lo alto. Y en el 5, y es donde dice, o sea, ¿cuál es el ayuno? Ahí viene lo bonito. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hambre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Es una pregunta. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, la gente que hace en ese entonces que hacía esto, dice, ¿esto le llaman ayuno? El ponerte de silicio. Ahora, silicio era una prenda muy molesta, muy áspera, que la gente en ese entonces usaba cuando, o sea,
que se usaba cuando la gente estaba afligida, con llanto, con tristeza. Dice el 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y el pobre errantes albergues en casa? Que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá, ya más adelante dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Okay. O sea, aquí está hablando de cosas que como comportamientos, ¿no? De lo que haces con tu vida cotidiana y todo eso. Por ejemplo, ¿verdad? Pocos si partes un pan no lo vas a dar al que tiene hambre, o vestir al que está desnudo. O sea, que dice que el ayuno que yo escogí. El que dejes de andarte ahí. ¿Qué dice? Que dice... dice que desates las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. O sea, deja eso. Eso que te oprime. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver de esto? O sea, esto que está diciendo en cuanto a dar de comer al pobre, al hambriento, que es hay un versículo donde dice Jesús, ¿verdad? Que los discípulos, ¿cuándo hicimos esto por ti? Oh, cuando le dieron... Cuando le dices de comer al pobre, me lo dices a mí. Sí. Cuando le dices refugio, vestiste. O sea, ven cómo, o sea, hay cosas esenciales, importantes, que no es simplemente, voy a dejar de comer, así y todo eso. Pero tienes algo en contra de tu hermano. Sí. Y no puedes arrimarle un plato de lentejas, ¿verdad?, a la persona necesitada. O sea, ¿cuántas veces no vamos a un restaurante y está una persona, ¿verdad?, ahí tirada, o sea, sí, con hambre, y pasas y tú comes tu platota así de enchiladas o tacos y luego sales bien gordito, ¿verdad? Y esa persona ahí quedó con hambre. Sí. Pero el brother venía de ayunar y ya pudo comer, se fue al restaurante más cercano que se encontró y a él entró todo el diente. Entonces, ¿qué es el verdadero ayuno? Dice, brothers, yo les animo a que sean de esas personas que ayunan dejando, como dice aquí, ahora, igual estoy mal. A lo mejor un hermano ahí puede darme otro versículo, ¿verdad?, que mejore lo que estoy leyendo yo. Sí. Porque eso es algo que no estoy diciendo yo, es algo que estoy leyendo aquí, ¿verdad? La Biblia. Si tiene algo que decir en contra, quéjese con Dios. Ya está peleando con Dios. Ya, y bueno, me llamó la atención todo este tema que trae Alex de la fe. Creo que es un tema muy extenso que lo vamos a poner a predicar aquí. Pero yo traí otros temas. Este podcast va a estar así. Los podcasts que hacemos son como muy variados de los temas. Casi no siempre hablamos de un tema. Y quisiera cambiar un tema también, que traigo varios temas, pero creo que el más relacionado con esto es el que te voy a decir ahorita. Dale. ¿Qué es la voluntad de Dios? Porque, mira, te digo el contexto de por qué traje este tema. A veces como joven cristiano surgen muchas dudas, ¿no? Y esto lo voy a decir no para que se rían, sino porque son cosas que es como todos los jóvenes se preguntan. Entonces, traigo varias que es la voluntad de Dios, porque a veces nos preguntamos como, en el caso de las relaciones, ¿será esta persona la correcta? ¿Será la voluntad de Dios que esté con esa persona? Entonces después, y otra de las cosas como en qué cabe decir la voluntad de Dios es como en los negocios. ¿Será la voluntad de Dios que inicie este negocio? ¿Será la voluntad de Dios incluso de cambiarme de país, de ciudad? Porque es como que queremos saber la voluntad de Dios, pero a veces como que no obedecemos la voluntad de Dios. Solo la quiero saber, pero no la voy a obedecer. ¿Me entiendes? Entonces, traía un versículo de cómo podemos tal vez saber un poquito, o cómo podemos saber la voluntad de Dios, porque es como decir, ¿y cómo encuentro la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, en Romanos 12:1 dice, la voy a leer en la nueva versión, ¿cómo era? Apostólica. Las Américas. Dice,
Dice, por tanto... ¿En dónde? ¿En dónde? Romanos 12:1. 2:1. Dice, por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional, sí, el culto racional de ustedes. Entonces esto lo veo yo como para hacer la voluntad de Dios, porque podemos dedicar nuestra vida a Dios para tener una relación más estable. Entonces cuando nosotros tenemos una relación más estable, vamos a conocer la voluntad de Dios. Porque haz de cuenta que yo no puedo conocer la voluntad de Dios si no hablo con Él. Entonces es como que decir, yo quisiera saber lo que quiere Alex, pero si yo no hablo con Alex, yo no voy a saber qué quiere, o no voy a saber cuál sería su opinión en esto. Entonces tenemos que tener como una relación más estable y más cercana con Dios. Otra cosa que miraba para como saber la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios conmigo va a ser diferente que que con Alex, o sea, es como bien diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo para generalizar? O sea, ¿cómo puede encontrar Alex? ¿Cómo puede encontrar Tita? Las personas que nos están viendo, ¿cómo encontrar la voluntad de Dios? Igual ahí en Romanos 12, pero en el versículo 2, dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar con encontrar la voluntad de Dios? Incluso ahí lo dice, podemos cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Porque si yo pienso en lo malo, entonces como que igual no estoy teniendo la relación con Dios, y aparte no estoy pensando en si esta la verdadera voluntad de Dios. Porque yo a veces escucho personas que dicen, es que... Bueno, mejor no este ejemplo porque... Dale, brother. Dale, me va a meter a clavos, mejor no. Entonces, tenemos que encontrar la voluntad de Dios. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Con estos 2 sencillos pasos. Hay más, pero 2 sencillos pasos. Tener una relación estable con Él y cambiando la manera de vivir y pensar. Entonces, ya diciendo eso, ¿no? Ya le pregunto a Alex, ¿qué? Te voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué piensas que es la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? Miren. Leyendo la Biblia. Aquí te vas a dar cuenta qué es lo que quiere Dios para tu vida. ¿Va? Por ejemplo, hablando de relaciones, ¿cómo debes de buscar a tu ayuda idónea, ¿no? O sea... A la ayuda idónea. Idónea, la ayuda idónea de las quincenas. ¿Ya? Bueno, a mí me pagan por semana. Ahí mi ayuda idónea es dueña de mis semanas. De todos los días. No, pero, o sea, fíjate, dices, ¿cómo puedo o cuál es la voluntad? Bueno, para las personas que no saben, aquí la vas a encontrar. Sí. Muchas personas que esperan por un profeta para que les diga qué es lo que tienen que hacer. Mira, aquí están. Eso es lo que... ¿Que me estoy metiendo en terreno pacho o qué? No, me gusta porque, bro, he conocido bastantes personas, incluso yo, cuando, bro, antes yo decía, no, es que tiene que venir, cuando venga este apóstol, cuando venga este enviado de Dios, voy a recibir una palabra, bro. Y es como que tengo la expectativa de recibir una palabra y no recibo nada. Entonces yo dije, nada, ¿será que Dios no me quiere hablar? Pero es porque yo no me acerco a Dios a hablar con Él, ¿me entiendes? Porque algo que me llamaba la atención que yo escuchaba, decía, a veces decimos, Dios no me quiere hablar, pero Dios nos quiere hablar, pero hay mucho ruido en nosotros. Está el ruido de las redes sociales, está el ruido de nuestro ambiente, está el ruido de nuestra mente, de nuestra voz, que andamos pensando y pensando, y no hay un espacio vacío, no hay un espacio en silencio en nuestra vida, porque a veces hasta le tememos a los silencios, porque es como, bro, a mí me ha pasado que a veces llego a la casa y me encierro en el cuarto y a veces se queda un gran silencio y digo, no tiene que haber ese silencio, pero en vez de tenerle como miedo, debería de aprovecharlo para decir, Dios, háblame. Entonces es como esos vacíos, esos silencios que a veces Dios nos quiere hablar por medio de esos silencios, pero porque hay mucho ruido en nuestra mente, porque hay mucho ruido en nuestro interior, a veces no la escuchamos. Y no es que Dios no nos quiera hablar, sino que es que no queremos escuchar a Dios. Sí, y fíjate, cuando que me preguntaste, ¿verdad? ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Fíjense, esto que tú leíste, fíjate, tú nada más leíste
de Romanos 12 1 y 2. 1 y 2. Pero si usted, para empezar, el título dice deberes cristianos. Ajá. Ahí en los deberes, en nuestro comportamiento, en cómo, ahí vamos a, qué es lo que quiere Dios, cuál es la voluntad, a dónde nos quiere Dios poner, cuál es nuestro rumbo, ¿no? Y todo empieza en nuestro comportamiento. Tú hablabas, ¿verdad? No, por ejemplo, el 2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Uh-huh. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Bueno, si yo te pregunto a ti, contestando una pregunta con otra, hablando de la voluntad, ¿es de la voluntad de Dios que tengas algo en contra de tu prójimo? No. No. Es la voluntad de Dios que tú sufras hablando de una relación. No. Pero entonces, ¿por qué te vas a meter en una relación en la que la mujer ni te pela, te mangonea, te pega, te humilla? Ahora, no me estoy desahogando, ¿eh? No quiero que empiecen a... ya está odiando el corazón de Alex. No. Ya me está oyendo, ¿no? Baby, I love you. Le vamos a cambiar a este podcast confesiones. Confesiones cristianas. No, pero, o sea, contéstate tú mismo con esa pregunta. Sí. O sea, ¿es la voluntad de Dios que estés afligido? No, o sea, entonces, ¿dónde está el refugio? No está en ningún otro. Ahora, no estoy diciendo que ir con tu padre, tu madre, o sea, Dios los pone, tu líder, Dios pone ese tipo de personas para que o sea, te consuelen, te den una palabra de aliento y todo eso, pero cuando tú, que hablaste de la soledad, mira, aquí está, sí. Ponte a leer. Aquí dice, ¿verdad? Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida... No, me perdí que sí. Que fíjate, hablando de los dones, al principio del podcast te dice cuál es tu don, ¿no? Pero leyendo ahí te vas dando cuenta y de las cosas que Dios quiere hablar a tu vida. Hablando de los dones, hablando de cómo ser un hijo, un esposo, los frutos, todo. O sea, aquí está todo. ¿Usted quiere saber qué es lo que quiere Dios de su vida? Hasta aquí, cómo enamorar a alguien. Hasta cómo enamorar, váyase a cantares. A lamentaciones. Es no cuando se divorcian. No se vayan a... Cuando se divorcian, váyanse a lamentaciones. Ahí, ¿verdad? Lamentaciones. Son mentiras. No, y estos temas son muy interesantes porque a veces traemos estos temas que nosotros nos preguntamos y queremos como ver la respuesta y qué piensa uno del otro. Y son temas que a veces las personas que nos ven y las que tal vez ni nos ven se preguntan. Y tal vez no tienen a quién preguntarle, ay, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? O ¿cómo activo mi fe? ¿Cuál es cómo puedo ver si estoy en la fe correcta? Etcétera. Entonces son preguntas que creo que nos ayudan a todos. O tienen una idea, pero no saben cómo preguntar. Entonces, mira, este podcast, yo he tenido gente de ahí del Valle que nos escucha, que dice, oye, me bendijo eso que dijeron, eso de que hablaron, o sea, no lo había mirado de esta manera, o no lo había presentado yo, o sea, sí. Porque a veces dejamos con preguntas, o sea, aquí hablamos, aquí decimos, leemos y todo eso. Ahora, esto no es doctrina lo que aquí estamos leyendo y estamos dando nuestro punto de vista, sí, de lo que creemos, ¿verdad? Sí. Entonces, no vengan acá, ¿verdad? A acusarnos ahí. Me están dando una doctrina. Sí, no. Una doctrina ahí. Bueno, eso sí, los estamos invitando a desglosar, o sea, a que se vuelen los sesos y busquen algo más de lo que... o sea, no encierran a Dios en una cajita. Dios es el Dios del universo. ¿Por qué lo quieren encerrar en este solo mundo? Sí. O sea, Dios es el Dios del universo. Piensen más allá. O sea, sean como Jesús. Quieren seguir los pasos de Jesús, pero no quieren tener la creatividad que tuvo Dios, que tuvo Jesús, ¿no? Hay que ser como Jesús, sí. Pero Jesús tenía una mente abierta. Tenía... Vea, eso no estoy diciendo, fue obediente, sí, siempre fue obediente. No le estaba diciendo que ahí piensen otras cosas. No, soy de mente abierta. No, pero, o sea, bueno, sea mente abierta, pero aquí, ya, o sea, hay personas que se limitan, o sea, que dicen, esto es malo, esto, empiezan a decir, fíjense, me voy a meter en terreno apache, pero a veces nosotros, como yo me pongo yo porque estamos hablando aquí todos, a veces nosotros le damos más poder del que tiene Satanás. Sí. Porque y le echamos la culpa.
Sí, le echamos la culpa. Es que el diablo, todo lo que, cualquier cosita que miremos así que a nuestro pastor se les hace fuchi, es que es del diablo, es del diablo, es del diablo, es del diablo. No hagas esto, no mires esto, no esto, el otro. Le damos tanta autoridad. Nosotros ya no somos esclavos. Sí. Antes sí éramos esclavos, pero ahorita ya no. Cristo murió por nosotros. Está claro, nos vamos a morir y todo eso, ¿va? Pero, pero lo que yo me refiero es de que La salvación. tenemos ya la salvación. Cristo ya pagó por nuestros pecados, nuestras enfermedades, ya no estamos atados a eso que Satanás siempre va a venir y te va a echar la culpa de todo. Sí. Fíjate, te pasó porque esto. Te pasó porque esto. Es Esto que te pasa es el porque estás acusador, haciendo esto ¿no? mal. O sea, ese es el acusador. Sí. La Biblia dice, ¿verdad? Hay de los moradores de la tierra porque el que los acusaba acá arriba, mira, allá está abajo. Y lo podemos ver en ¿cómo se llama este tipo? Job. Job. Cuando, vea, le dice Dios, hey, ¿de dónde vienes? Uf, yo vengo Rodear. de andar por la tierra. Ya. ¿Y qué quieres? Mira a tu hijo Job. Mira, pues le das todo, pero quítale esto para que veas cómo no reniega. O sea, el diablo ahí está metiendo cuchillito ahí. ¿Qué Ya. hacemos nosotros en día? Todo lo miramos mal, todo es pecado. No hagas esto, no vayas allá, no mires esto, no escuches esto. Uno de los podcasts pasados hablábamos en cuanto a la música, ¿no? O sea, Trae un tema de la música que... ese bueno. género de música es del diablo, eso no es aceptado por Dios. Ya, eso es... Brothers, por favor, Y ahí es sean mansos y humildes. donde entra la mentalidad abierta y cerrada. A eso nos referimos de que a veces la mente cerrada es aquella que no acepta que hay otras formas de adorar. Exacto. Y con esto entro a un tema que esto va para... Para ti, sí, para ti. para- Para ti. Pero no estoy diciendo nombres. Ya, Hay para- muchas personas que la lo están persona viendo. que está viendo. Sí. Entonces, mira, traigo un tema que no lo vamos a desglosar todo, pero quisiera como tocar lo principal, ¿no? Lo que Lo escribí. macizo. Ya. No lo macizo porque todo está macizo, pero quisiera lo principal, lo que está arriba de ahí de mis notas. Dale. Mira, Platillo le principal. puse como crisis en la música. Entonces, ¿a qué me refiero con crisis en la música? Más que todo en el ámbito cristiano, ¿no? Porque es lo que estamos viendo. Entonces, la primera cosa viene así bien fuerte. Dice, o bueno, no te dice. Adoramos la forma... Escúcheme. Adoramos la forma de adorar y no adoramos a Dios. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No sé si han escuchado que dicen algunas personas, es que esta persona como adora de bien. Es que este adorador trae la presencia de Dios. Entonces, vamos a las iglesias o vamos a los eventos por quién va a ir a adorar, o vamos a los eventos o vamos a las iglesias por adorar a Dios. Porque es como que a veces de cierta manera andamos adorando, ya no, ahí sí que adorando a la adoración de otros. Porque ya no vamos con el mismo enfoque de adorar a Dios, sino que, va a estar tal grupo y ellos sí traen la unción. Y a veces no es así, solo es la emoción de que va a estar el grupo y este grupo, como es famoso, me va a dar una palabra y yo voy a estar feliz y todos van a ver que me dieron una palabra. Entonces es como eso, ¿no? Esa es una crisis que yo veo en el ámbito musical, de que ya no es una adoración genuina, sino que ya es una adoración donde hasta cierto punto tal vez no entramos en idolatría, pero sí entramos en eso de adorar la forma de adorar de otros. Porque nos llama la atención como, es que esta persona sí trae la presencia. Y a veces ni la trae, solo es como es emocionalismo. Ya, Sí, la trae. ya, porque he conocido... O el nombre, ¿no? personas. O sea, Sí. va a estar tal persona, vamos. Y eso es bastante peligroso porque ya no entramos a ese terreno de que en verdad estamos adorando. Porque, bro, una cosa que me marcaba mucho a mí era de... ya, casi. Entonces, Síguele. algo que me marcaba mucho a mí era que alguien decía, y ya lo he dicho en algunos podcasts, dice, muchos, es que amo mi instrumento, pero a veces la pregunta es, ¿amas a tu instrumento o amas al que te dio tu instrumento? ¿O amas tu Al que talento? te dio tu habilidad para tocar el instrumento. ¿Amas tu talento o amas al que te dio el talento? Entonces a veces decimos
creemos que las personas aman a Dios porque dicen, es que esta persona se desenvuelve bien en su instrumento, y muchas veces el músico o la persona está como más centralizada en su instrumento de decir, es que yo voy a hacer esto aquí, esto allá, y no estoy diciendo que está mal educarse ni mejorar, es lo mejor, ¿no? Pero hay que tener como cierta separación de dejar como mi instrumento a un lado y enfocarme en Dios. Creo que es una crisis, también es otra crisis, ¿no? De que a veces queremos hacernos lucir, o queremos lucirnos en los escenarios, ¿no? En las plataformas, en los altares, como ustedes le digan, porque ahora le dicen de muchas formas al altar, ¿no? La plataforma, el escenario, el stage. Y está, o sea, El altar. El lugar santísimo. El lugar santísimo. Entonces es como decir, hay que tener una diferencia entre eso, ¿no? Entre adoramos la adoración o adoramos a Dios. Y también amamos nuestro talento o al que nos dio el talento. Creo que o hacemos las cosas para adorar a Dios, o hacemos las cosas para adorar a quien te mira. Sí. Que un stage es un lugar donde tú vas y te expones, ¿no? Y muestras tu talento. Sí. Entonces, creo que todo, mi opinión, no voy a decir que es así, pero creo que todos llegamos en un momento en el que nos da esa comezón de que, oh my God, me están viendo, ¿no? Sí, eso está todos los músicos. Creo que, todos. Músicos y artistas. La persona que diga que no es mentiroso. No. Estoy jugando. Se va a ir. No, pero, o sea, ahora, ¿qué culpas tienen los famosos de que las personas los idolatren? A veces tal vez tienen culpa, a veces. No estoy diciendo nombres, pero sí, conozco algunos grupos. Pero mira, adora con nosotros en casa. Aquí sí adoramos de verdad. Pero fíjate, hablando de crisis, hay que recordar que estamos en los últimos tiempos. Sí. Entonces, hay cosas que no podemos evitar. Dice, pues se viene acabando el mundo desde hace mucho. Bueno, pero a lo que voy es esto. Estamos en los últimos tiempos. Hay cosas que dicen en la Biblia que ya se cumplieron, que no se habían cumplido para los que en ese entonces estaban, ¿verdad? O sea, hablando, pero se han estado cumpliendo, y cada vez estamos más para allá que para acá, ¿verdad? Sí. Ahora, hay cosas que no vamos a poder evitar porque es necesario que pase. Muchas iglesias, muchos ministerios, muchos quieren que todo sea perfecto, la iglesia perfecta, que la iglesia que no haga, hablemos de la cizaña, el trigo y la cizaña. Es necesario, hablando de la cizaña, Jesús mismo dijo, es necesario que crezcan juntas. Va a llegar alguien que va a ir Entonces, hablando de crisis, ese tipo de cositas que pasa, o sea, que no les sorprenda el por qué. Sí. No seamos religiosos y decir, es que ¿cómo? Va a pasar. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No se sorprenda que ahorita ve a un hermano en la iglesia y fuera de la iglesia lo mira haciendo quién sabe qué. No se sorprenda. En el baile, en la pulga. O sea, no se sorprenda. Es que hay gente que tiene miedo a lo que está pasando. Sí. Pero cuando lee la Biblia, claro, ya está escrito. Ya está escrito, va a pasar. Fíjate, algo que me llama la atención era que dice, es que me da miedo el apocalipsis. En vez de darte miedo, tiene que alegrarte, porque es como ya entra Ahora, como dice el pastor, pues le da miedo a las personas que tienen culpa, que saben lo que les va a esperar, ¿no? No, por eso te digo, hay personas que tal vez, porque vamos a hablar de la fe. Si yo no tengo fe que me voy a ir en la venida de Cristo, yo no, o sea, voy a tener miedo y no me voy a alegrar por lo que está pasando, ¿no? Entonces este tema, o sea, te di como 2 puntos, hay más que... Oye, ¿cuál era el otro? Se me olvidó ahora. Era el primero. De la idónea, ¿no? Era adoramos la adoración o adoramos a Dios. Y el segundo. No, el segundo no te di. No, brother. Tírale el segundo, güey. El último y nos vamos. Y en el otro podcast avanzamos. Creo que es algo que está pasando mucho en las iglesias. Y que yo no estoy diciendo que está bien nomás. ¿En cuál? ¿En cuál iglesia? En la iglesia del pastor. ¿Dónde va creo que... Y lo he visto en bastantes iglesias. Lo he visto y por eso lo anoté. Porque
Claro, no es que yo esté en contra ni nada, solo es mi punto de vista y es lo que yo he notado. Y según yo, no es como que no hay un balance. Entonces, le damos más énfasis a la oración que a la prédica. ¿Y por qué? No, yo me he dado cuenta que a veces son como, en vez de decir, vamos a predicar ahora, no, vamos a dar una espiga de la palabra, una reflexión. Entonces, y no estoy diciendo que está mal, pero a veces es como una hora de música y 15 minutos de prédica. Entonces es como ese balance. Y de esto sale otro tema que ya no lo voy a decir ahorita, pero de cuál es el balance en eso. O sea, creo que lo que nos ayuda, la música nos ayuda, la adoración nos va a ayudar. Pero en realidad lo que nos va a aumentar la fe y lo que nos va a estabilizar va a ser la enseñanza y la prédica. Pienso Claro, yo. claro. No, sí. ¿Ya? Entonces es como, y lo digo porque yo lo he visto, que a veces son como, y exagero con los números, ¿va? O sea, puede ser 40 minutos, pero digamos, hay la alabanza y la oración es de 1 hora, y después sube el pastor y ya le tienen contado. Yo también estoy de acuerdo que no predican 3 horas, bro. O sea, que hay pastores que de verdad se pasan que 3 horas. ¿Como quién? Bro. Búsquenlos en YouTube, bro. Siempre he empezado con lo mismo, ¿no? Exponiendo a Edward que diga. Búsquenos en YouTube. Busquen predicas de 3 horas y ahí lo- Miren, ustedes saben quiénes son. ¿Verdad? Así que no No hace digan falta que yo nombrar. dije, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener como un balance. Y esto va como para todos, ¿no? O sea, para los músicos también tenemos que tener como... No porque soy músico, quiero que estar todo el tiempo en el altar y a veces no, creo que no me sirve nada estar arriba en el altar si no voy a dar algo, como frutos y que las personas entren a la oración. Entonces, ya, creo que hay que tener un balance entre la música y la predicación. Es que, Edward, vámonos O sea, Jesús ¿a poco tenía una orquesta cuando iba y predicaba a las sinagogas? Ya, No, él daba palabra, él daba y enseñaba, porque había necesidad. sí. O sea, hay necesidad en el pueblo. Pues ahora comprendo por qué y la gente no sabe qué hacer, no sabe para dónde correr, no sabe... Porque pues pura música. Sí. O sea, la palabra es importante porque aquí está el manual de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de guiarnos, cómo debemos de hablar, cómo debemos o sea, este es un manual de vida. Ya. A mí me gusta la música y yo soy un músico y yo comparto el pensamiento de Edward, de que a veces que yo estaba en iglesias que es más música y está bien chido el ambiente, o sea, para empezar somos bien emocionalistas. Ya, eso es La un canción tema está que... muy triste y ay, lloramos y todo, nos tiramos y soltamos el moco. La canción está bien chida y hasta brincamos. Eso está chido, eso es bonito, es parte de ser libre o sea, en el espíritu, o sea, decir, ¿sabes qué? Yo me gozo. Sí. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Ya. Entonces, pero la palabra también es muy importante. La escuela dominical, hay personas que no les gusta la escuela dominical. Yo era una de esas. ¿Por qué? Porque no entendía. Hay Iba cosas nada más que... por la refa. Sí. Una galleta. Sí, porque eso sí. O sea, si no quieren que la gente se le vaya, pues pastor, deje de poner galletitas afuera en la entrada. No, fuera de broma. Yo era de esas personas. Yo no entendía porque la persona que predicaba era muy, ¿cómo se dice? Como muy filósofo, muy... ¿Qué? Decía palabras que no entendía, o sea, una persona demasiado preparada y a veces es tan sencilla la palabra de decir, por ejemplo, un versículo, ¿verdad? Que dice que dame uno, no sé, el que sea. El Que Señor es mi pastor. el Señor es mi pastor y nada me faltará. Personas que son muy teólogos, muy así, no, y que así. Y esta palabra es la Esta palabra es la que sí, que en el hebreo, en el arameo, dice, va, y empiezan a hablar en lenguas. O sea, yo como nuevo, o sea, en ese entonces como nuevo, no me llamaba la atención porque no entendía, me aburría. Sí. Pero me llamaba la atención la música. Ok. Entonces yo seguía yendo porque el ambiente era bueno, pero mi intención era desarrollarme y crecer espiritualmente. Gracias a Dios tuve mentores, tuve pastores que me ayudaron, líderes, me enseñaron, o sea, y la música era buena, pero al momento de enseñar y de decir, fortalecer mi fe y mi espíritu y mi convicción, siempre era con la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo anduvo? Entonces es muy importante. No es malo la música, pero hay que tener un balance. Tú lo decías, un balance. Bueno, así que vamos a seguir con este tema el próximo lunes. Así que si
usted no quiere perderse estos temas y si quiere aportar algo también, envíenos un mensaje a la página de Facebook de Mi Pasión Worship, a la página o al perfil de Instagram. También vamos a estar subiendo este podcast a YouTube y mírenlo. En YouTube es un poquito más intuitivo navegar entre los podcasts, ya que en Facebook a veces subimos demasiado contenido, como fotos, videos, clips, etcétera. Pero si ustedes se van a YouTube, entonces ahí va a haber una carpeta de donde van a estar todos los podcasts, todos los devocionales, y es un poquito más fácil verlos. Así que les animo a que se suscriban al canal de YouTube, síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos también en las redes sociales a todos los que estamos de Mi Pasión Worship, que subimos todos los días un versículo bíblico que le va a edificar su corazón. Aleluya. Pero A usted que anda pecando ahí. así que espero que les haya gustado esto. Dejen su like, compártanlo con las personas que ustedes crean que esto es necesario. Y este podcast también vale la pena verlo. Así que nos despedimos. Nos pedimos. Bye. Ya.